En el cero la consigna, Facu, de... Para que no me lo pueda de memoria. Pero, o sea, después de hacer el método estático, pide la distorsión de piso. O sea, la distorsión de piso la pide después del análisis modal espectral. ¿A eso te referís? Claro, sí. O sea, quiero saber si el tema de regularidad en planta y en altura y la distorsión de pisos hay que hacerlo con los valores de desplazamiento que se obtienen cuando hacemos el método estático o cuando lo hacemos con el método modal espectral. No, la regularidad se hace con el método estático. Sí. ¿Y distorsión de piso? También. Ah, bien. Claro, me confundió el tema del orden. Como primero aplicábamos el modal espectral y después pide la verificación Claro. de las distorsiones de pisos, no sabe. Sí, Entonces, está mal ordenado. pero En principio se hace con con el el, método estático. con el método estático. Claro, porque habíamos visto que estaba dentro del capítulo de método estático y bueno, no, ante la duda preguntábamos. Sí, 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 no es método estático. Bien, entonces con eso, acá tenemos para los 4 casos de fuerza aplicada. Una de las preguntas era si hacer correr el programa con estas fuerzas nada más o haciendo esta combinación que tiene en cuenta las cargas gravitatorias que da en el capítulo. Eh, Pero Según lo que dice el reglamento, al final dice que la regularidad se deberá hacer con un peine de fuerzas equivalentes actuando en los centros de masa, bla, bla, bla. No dice nada de combinación. Ah, bien, bien, H, eso con por el reglamento, ya. nuevamente. Que Sí, me sí. puedo estar equivocando, pero creo que dice que no es con combinación, sino con los estados, o sea, con un peine de fuerza horizontal, bla, bla. Igual el peso es eh, la Claro, carga o sea, está. O sea, debería ser coherente hacerlo con la combinación de carga muerta y porcentaje de acción de carga aérea. claro, o sea, en realidad para el tema de regularidad y distorsiones de piso, no, tampoco es que Si es cambiaría. muy estricta y tenés una carga vertical que pueda producir algún problema en, en la, en las deformadas, en los giros, pero en principio no habría problema. Bien. Después, cuando, haciendo una pregunta ahora entre medio, cuando tengamos, porque tenemos que sacar los esfuerzos y después comparar lo que nos da el método estático y cuando hacemos modal espectral o no, Claro. calcular momentos, bueno, para usar la combinación esta o con qué combinación, o con la combinación de 0,25 ET y 1 de D y aparte los A ver, ¿con qué acción, con qué carga calculaste la acción sísmica? eh, calculamos el peine. Pero ¿con qué carga vertical? No, es que no, para la acción sísmica no tuvimos en cuenta carga vertical, lo hicimos directamente. ¿Cómo que no? para el método estático, Ah, Bien, eso, ¿y la eso masa sí. con qué combinación viene? la masa Con, con, claro, D y L. ¿D y L completo? no, con la No, misma, de Bien, 0,25 de. entonces, si estás calculando las cargas con, o sea, el metro estático, la fuerza o el corte de sala, estás calculando esa combinación. Las masas que se mueven por el método modal espectral están con esa combinación. Cuando vayas a calcular los esfuerzos, ¿qué combinación ocupa? Y la misma para las cargas. Exacto. Ya sea para método estático o para modal espectral, porque el modal también lo tienes que combinar con las cargas verticales. Bien. Bueno, voy a seguir. ¿De dónde salen las cargas para las acciones laterales? Esa es la combinación con la que se hacen. Las otras son combinaciones a cargas verticales. claro. Claro, sí. Y el 1,2D, 1,6L es para carga vertical, no para acción sísmica. Y vos estás viendo ahora acción sísmica, entonces Claro. en principio no,
nos correspondería. Bien, entonces, volviendo ahora a lo de regularidad, Bien, bueno, calculamos para esquinas opuestas el desplazamiento. Ese, bueno, en realidad no va a afectar después para regularidad en planta, pero sí en distorsión de piso usamos esto amplificado por el factor para considerarlo. claro. O sea, todos los Desplazamiento. desplazamientos deberían estar multiplicados por el CD. Claro. Con estos desplazamientos calculamos la distorsión de piso Ujú. en las esquinas. De todos los valores que nos dio, nos fijamos cuál era el mayor, a ver si verificaba la condición, que la sacamos de esta tabla, que está justamente en el reglamento. Para regularidad vertical, con altura. Claro, para la distorsión de piso, Está bien, sí, sí, sí. esta tabla de acá. ¿Cuál ocuparon? Es 0,25 considerando esta condición, que los elementos no sufrirían daños por las deformaciones, por considerar que es, no sé, un hotel o alguna cosa así. ¿Cuál es un elemento no estructural? Por Y no Es la sé, carpintería y claro. la carpintería, ¿están vinculadas a la estructura? Y, o sea, definiéndolo nosotros, le pusimos tabiquería. Está bien, pero las ventanas, por ejemplo. claro, sí está. No, no, Ah, ¿no no está sé. vinculada a la estructura? No. Hay un hueco entre la estructura y la carpintería. Por ahí. Pues sí, entonces sí está bien. Entonces debería ser la condición de, Claro. bueno, justifiquen, digan, voy a ocupar la condición ND, listo. O sea, eso es una decisión de ustedes. Después veremos cuál habrá que hacer, pero pueden hacer la que ustedes quieren. ¿Qué sucede? En una estructura de pórticos, y es muy factible que sea mejor la condición D. Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se deforman mucho. En una estructura de tabiques, que las deformaciones son menores, y podría ser una ND, porque las carpinterías no sufrirían tanto. Pero bueno, eso ya lo eligen ustedes, no es que nosotros no le hemos dado esa información, así que eso lo tienen que elegir ustedes. Entonces, porque lo lógico sería elegir entonces esta condición, nos Sí, daría el valor, pero eso te va a restringir, claro. no sé si les va a verificar, no les va a verificar. No, no verificaría. Eh, Y nos interesaría en ese caso. no, y sale el otro, pero ahí se dan cuenta cuando yo les dije que cuando están haciendo una estructura de pórtico, primero hay que verificar deformaciones antes de hacer cualquier otra cosa. Claro. Sí. Pues imagínense, llegaron al final, modal espectral, hicieron solicitaciones, combinaciones, arreglaron todo, diseñaron las vigas, las columnas, van a controlar las deformaciones y no les da. Claro. Y en caso de que no verificara, hay que rediseñar la estructura Y claro, directamente. exactamente. Bien, Pero bueno, si toman 0,025, verifica. claro. Bueno, eso para distorsión de piso para los 4 casos de fuerzas. Y en todas verifica. Bien. Después, la regularidad en planta. Entonces calculamos acá las diferencias de desplazamientos entre pisos. Cada esquina. Claro, en las esquinas. Derecha, izquierda, el promedio, la relación. Y nos quedaba, para algunos que era, bueno, en algunos casos de fuerza nos quedaba regular. Y si no, irregularidad media para otros. Claro, en la dirección donde están los tabiques, que hay dos de un lado y uno del otro. Sí, ahí no te va a dar. Claro, que Bueno, regularidad media media. vuelta. Sí. Y Pero ojo que acá hay algo raro. Porque dice FX1, para ese estado solamente tenés que verificar la regularidad en planta para las acciones en X, o sea, los desplazamientos en X. sí, Y al lado que dice delta M, de la regularidad en altura. sí, que acá está hecho. Esto sería lo viejo en realidad.
Esto justo lo estaba haciendo ahora para verlo. Eso no. Esto es lo viejo, no es lo de la adenda. Ahora estábamos viendo el tema de la adenda. Bien, sí, es con la adenda. Y en la Pero sí, adenda, en la dirección X, en X, ojo, les tendría que dar para el estado de carga en X y en X que tienen pórticos, debería dar casi regular en altura. En altura. Tenéis todas las mismas las mismas vigas, las mismas columnas en todos los pisos. ¿Qué sí. irregular puede haber? No sé. Porque con lo viejo nos había quedado irregularidad media en X. Bueno, Y veamos en con la Y, y adenda. en Y nos había quedado regular. Ven, en regular en I. Sí. En I tienen A los ver, tabiques. ¿cómo hacemos el En I otro? tenemos los tabiques, sí. A ver. Y les dio regular en I y no en X. Estas son nuestras referencias. En planta no, en planta sí dio irregular en I, irregularidad media, Ujú. irregular en X. Y en altura, eso no lo verifique. Bueno, voy con la adenda a ver qué les da, porque no da lo mismo. Claro, irregularidad media en X y la regularidad en Y. Si tienen los valores, No sé. no hay problema. Lo sacaron. Así que eso, pongan el informe y todo. Más, si quieren, lo que pueden hacer es, al tener los desplazamientos de cada nivel, en el mismo Excel, ponen una columnita que sea la altura de los niveles y la otra que sea los desplazamientos, entonces les va a dar el perfil de deformación. Ah, sí. Lo pueden graficar como un 3, 6, 9, 12, o no sé, la altura. Sí, Claro. sí. Por otro lado, los desplazamientos se grafican en X los desplazamientos y en Y la altura, les tiene que dar el perfil de deformación. Claro. Sí. Eso sería bueno si lo pueden agregar, es muy útil, porque visualmente uno se da cuenta, o sea, acompañar los valores esto con algo visual. Claro. Bueno, lo agregamos. No cuesta mucho hacerlo tampoco. No, sí, sí, eso lo podemos agregar. A lo de la adenda para regularidad en altura. Sí, El grafiquito, pongan, o sea, para el estado de carga en X, en Y y todo. Entonces eso es una ayuda visual muy importante. Para ustedes más que nada para que relacionen cuando la forma que tiene la estructura con el valor de regularidad. Ajá. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí, sí. No es lo mismo ver un montón de números y dice, no, medio irregular, a decir, estos números tienen esta forma en altura. Ah, mirá, por esto medio irregular, o fíjate que el 0,99 que aparece en el otro valor ahí abajo están relacionados con esta pendiente que tiene la curva, por ejemplo. Entonces, claro. ese grafiquito es muy útil. ¿Y el gráfico, profe, lo hacemos para cada esquina o lo hacemos con el promedio directamente? No, para la altura con el promedio. Ah, Bueno. Y con el tema de la adenda, En realidad no recuerdo si dice que para verificar la regularidad de altura es una carga en el centro de masa o el promedio, la verdad no lo recuerdo. Bien, si es con el promedio o con una carga en el centro de masa, o sea, el peine aplicado en el centro de masa sin excentricidad. Estoy casi seguro que es un peine de acciones cargado en el centro de masa sin excentricidad. Estoy casi seguro. Pero no significa que sea así que leanlo en el reglamento para estar seguros. sí. bueno. Claro, porque ahí teníamos la duda de que era eso, Agus, creo. Para correctamente los desplazamientos que habíamos obtenido. Claro, porque pide esto de Fíjense la... que dice el reglamento que dice en los comentarios para eso y que dice la adenda, obviamente. Pero que dice básicamente los comentarios
que ahí seguramente les va a dar un ejemplo de cómo debe ser el estado de cargas y todo. Claro, claro. Pasa que igual, o sea, como cambiaron la tabla en sí, lo que se calcula es otra cosa según la adenda. Tenemos que calcular la rigidez lateral y en los apuntes daban esta forma de calcularla con el corte por piso y esa deformación, La esa pregunta diferencia. es, eh, perdón. Esos desplazamientos, ¿de dónde son? ¿De un estado que es el promedio de los desplazamientos para los estados que pusieron? ¿O un Claro. payment así en el centro de masa? Bueno, eso véanlo entre el reglamento, los comentarios y la adenda que dice. Generalmente la adenda no les va a decir eso porque lo que cambia es la forma de verificar, no el estado de carga. Pero en el reglamento Ajá, o en los comentarios les debe decir cuál es el estado de carga para verificar eso. ajá, sí. Bien. Bueno, entonces nada, eso porque teníamos que verificar eso y el resto teóricamente sería la masa es la misma, la geometría es la misma, eh, hay continuidad en altura de los elementos sismo resistentes Ujú. y bueno, Muy bien, por todo. ¿Cómo? muy No, bien. estaba pensando Ah, que más nos falta. Tienen que poder sacar solicitaciones. Creo que el informe pide que tengan solicitaciones en una columna o en algo así. Claro, ahí teníamos duda de la verdad. O sea, cuando hicimos lo de cuando hacemos el análisis ¿Estás modal mandando un espectral. mensaje? No, me acuerdo yo. Se te va a armar. Eh, Cuando hacemos el análisis modal espectral y obtenemos solicitaciones, se obtienen por combinación y no tenemos el signo. Si queremos conocer el signo, eh, creo que dijo que primero había que sacar el corte, pasar, poder obtener las No, solicitaciones con signo. Pues, no, 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 no. Eso era, yo le dije lo que se hacía, o lo que proponían algunos. Lo que hace el ETAPS, que es válido, cuando haces o sea, cuando haces el análisis mal, el estado de carga te da todo positivo. El sí, análisis mal espectral te da todo positivo. Pero cuando haces la combinación de D más F1L más el análisis modal, espectral, perdón, ahí automáticamente el ETAP suma y resta los valores. Entonces te va a dar los valores máximos y mínimos en las columnas, por ejemplo, o en las vigas, automáticamente, combinado con la carga vertical, que sería básicamente eh, poner sismo izquierda y sismo derecha. Lo único que lo hace una sola vez. ¿Sí? Entonces, hagan una combinación que sea D más F1L más análisis modal espectral en X, y uno dice D más F1L más análisis va a dar directamente las solicitaciones en las columnas, en las vigas, en todos lados. claro, bien. claro, tenía esa duda. Sí, con la combinación, listo. Tengan sí presente que si el método de modal espectral les da 7, 7 unidades, 7.000, 700, lo que sea, el estático les da 10, significa que va al estático. Sí, Pero el reglamento pide que no se puede usar valores menores al 85% del estático. sí, Entonces ustedes deberían hacer el 0,85 dividido el porcentaje que les dio a ustedes. Si a ustedes les dio que es el 70%, sería 0,85 dio 0,7. Eso sería por lo que tendrían que multiplicar en la combinación al método modal espectral ah, para que les dé el 85%. ¿Se sí, entiende? sí, sí, Justamente hablando de eso, cuando calculamos el corte basal Sí. por
el método estático y después por modal espectral, nos quedó demasiado distinto. Acá tenemos, por método estático, por ejemplo, nos dio el corte basal 2270 y en kilonewton. kilonewton, y en el modal espectral 1630. Bueno, puede ser. Es bastante distinto y quedó en dirección Y. Fíjense, a ver, hicieron unos chequeos que les dije, que las cargas sean las mismas, que se hayan usado las mismas masas y todo. Eh, la- sí, Eh, cuando hice el no, modal espectral había obtenido las masas otra vez, que me diera la tabla y comparé con la tabla que nos había dado al principio cuando estábamos haciendo el estático y sí, eso estaba igual. Bien, o sea, el peso que ustedes usaron para calcular el corte al valor de las sí, masas multiplicadas por G, ¿no es cierto? Que se usó en el modelo espectral. Si eso no es igual, ahí van a tener una diferencia. ¿Se entiende? O sea, el STAB, si ustedes piden, dentro de toda la información que les brinda el resultado, en uno le va a dar las masas por piso. Sí. sí, Si ustedes suman todas esas masas por piso y las multiplican por G, obtienen el peso por piso. Ujú. sí, La suma de todos esos pesos por piso es el peso Va a ser total del edificio. sí. Ese valor del método estático eso vamos a tener que verificar. se queda en eso. Sí. Esa es una fuente de diferencias que puedan tener. Lo otro, y háganlo por favor, porque lo acabo de ver y no me gusta para nada. No pongan 25 decimales. ¿Cuántos decimales para un corte basal necesitan? Sí, no, sí, tenemos que cambiar ese. Tienen muchas tablas. No, Dos sí, decimales sobra. Sí, este No lo pueden estamos por tener borrar. eso. 527,5827. Este Dos también es. decimales. Ahí está. Pero en todo igual. Fíjense que si W por H, arriba no tiene decimales, abajo tiene 1. El alfa sí, póngale más decimales porque hay que rodear, pero la fuerza en X, con dos decimales sobra. Los Sí, cortes sí. también, y sean consistentes en eso. sí, Eh, si no se ve todo feo, cuesta, fíjate en la tabla que pusiste los P. Un decimal, un decimal, un decimal, cero decimales al final. Pongámosle misma cantidad de decimales a Sí, todo. sí, eso lo tenemos Es que una cambiar. Esa tontera, tabla. pero ayuda a la presentación, ayuda a buscar un valor. No es lo mismo 529,6 a 529,5832454326. Te perdés. 529 más. Si pusieras 530 porque redondeaste, hasta estaría mejor que tener 27 decimales. sí. Sí, sí. Así Miren esta que. cosa aquí, no se puede ver esa. ¿Qué más? ¿Qué La faltaba, fuerza ahí Gustavo? sí se puede ver, excepto la suma abajo que tiene un decimal de más. Bueno, em, es más, fíjense que se ve mucho mejor y es mucho más fácil corroborar valores de la fuerza en Y que la fuerza en X. sí, Claro, sí, 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 sí. sí, Visualmente, así a primera vista. Los alfa, fíjense que es mucho más fácil distinguirlos en Y que en X. sí. Entonces, cuando estén rindiendo el coloquio o lo que fuese, si le hacen una pregunta, visualmente van a tener un resultado mucho más rápido que tener 27 decimales. Una pregunta, profe. ¿Hay ¿Sí? en alguna instancia de que este trabajo se entrega antes de la exposición final o directamente vamos a la exposición? Si estás para regularizar, lo entregas y te vas a tu casa. Chao. Si vas a hacer el coloquio, te vamos llamando y lo vas presentando y Claro, listo, lo corregimos. sí. Sí, Eh, ahí habrán observaciones, seguramente se harán observaciones, bueno, que después habrá que corregir. tenía una duda, a ver que lo voy a leer primero en las consignas.
Tengo las consignas ahí. Donde decía lo de la matriz modal, creo que era. O los... No me acuerdo dónde está. Formas modales. No, cuando dice obtener las formas modales, hay que poner la matriz phi o... Primero hay que poner algún gráfico de cómo se forma el edificio para, aunque sean los pomos principales, ¿sí? Los tres primeros. Y segundo, sería bueno tener la matriz phi que te la entrega el programa. O sea, tampoco es la muerte. Eso, profe, ¿dónde estaba? Que no recuerdo. Bueno, había un grupo que no se le entregaba, pero en general está en la versión 9.7 está en el print tables o en el display output o algo así. A ver, En las tablas que muestran. sí, en show tables, no me acuerdo en qué parte, pero ya te digo. Mira, hay una, cuando pones Show Tables, hay una que te aparece, dice Building Mode, y te dice para cada piso, para cada modo, cuál es el desplazamiento en X, en Y, en Z y las tres rotaciones. Cliquea todo lo que dice desplazamiento. En el del display Cliquea todo. de estos desplazamientos. Ahí el botón, el cuadradito ese. Pone el Modal Information, el cuadradito. Ajá. También lo selecciono todo. Ajá, y en Building Output también el cuadradito. Todo. Entonces ahora anda Select Case, Select Global Case, todo. Ok. Select Cases Combos, todo. Ok. Ok. Abajo. Hasta un ratito. A ver si- Building Modes, ahí lo tenés. Tienen que ordenarlo, obviamente. Si copian la tabla entera esa, va a estar por cada piso, por cada modo, todos los desplazamientos. Entonces, pueden ordenarla después en Excel por modo, pueden ordenarla por piso. Lo ideal sería ordenarla por modo, como está acá. Y fíjense que ya la tienen en la matriz phi. Lo único que tienen, tienen para el modo 1, por ejemplo, todas las... Que eso ustedes la tendrían que poner, en lugar de ser 6 columnas, debería ser una sola columna. No sé si me entienden. Porque son todos los grados de libertad. Claro. Elegimos uno. Modo 2, entonces, bueno, es un trabajo de Excel, pero los valores los tienen. De hecho, fíjense que UZ es 0, o sea, de ese valor no hace falta. RX, RY son 0, no hace falta. Ustedes tienen que poner UX, UI y RZ. O sea, eso, fíjate, cliquen ahí en el primer cuadradito de la izquierda superior, donde dice historia a la izquierda. Bueno, flecha. Esto de arriba. Seleccionar toda la tabla. No, ahí en el... A la izquierda. No, sí, pero lo toco y no hace nada. Entonces en Edit, Copy and Type Table. Ajá. Te vas a Excel y la pegas. Pones Control V. Bueno, y ahí hay por Después ordenar tienen que los- ordenarlo, obviamente. No les va a dar todo el trabajo hecho. Claro, sí, sí. Pero bueno, ya es un gran avance que les dé... Y por favor registren el Office. Sí. Ahí tienen toda la tabla. Borran las columnas, en este caso sería GHI. No eliminar. Eliminar, no ocultar. Bueno, ya después la vuelta a eliminar. Claro.
Se están complicando demasiado. No, igual era una Control receta. y vuelven al inicio. Control Z, Ay, borré lo otro. Ay, sí. sí. Bueno, no importa, ya después la voy a arreglar igual en la casa. A esta vez. Y vos Ya. te parás en G y te arrastras hasta ahí en el encabezado con el botón apretado. Ahí pone ahora botón. Listo. ¿Ves? Qué bonito. Sí. Ahora ordenen la matriz, no le voy a decir cómo la van a ordenar. Ya está. Ya hice mi parte. Eh, Y En ese mismo, ahí en el ETAP, si van desplegando, tienen los factores de participación, tienen un montón de valores de las aceleraciones, pueden chequear si ha leído bien el espectro, si no lo ha leído, pueden chequear, les da un montón de información. Sí, entonces hay uno que dice Participating Mass Ratios. Bueno, tienen los factores de participación de masa. No, antes de eso, más arriba. Ahí. Ahí. El de abajo. Justo era el que seguía. ay, El más ratio. y más ratio. Ahí tienen los factores de participación de masa. Sí. Sí, esto sí, creo que lo tenemos ahora. Giro. Tienen todos esos valores que tienen las formas modales, arreglan, las pueden presentar. O sea, está todo hecho. Lo que tienen que hacer es buscar, interpretar, ordenar y presentar. Sí. Nosotros cuando cambiamos las secciones, bueno, como explicaron los chicos antes, que nos daba el periodo muy grande, cambiamos las secciones, bajamos el periodo, Sí. le volvemos a mandar al ingeniero Sarandic las masas por piso, que no, creo que le habíamos mandado No las hace viejas. falta. No sé. En el 100% la masa. La masa más grande está en la losa, no en las columnas y vigas. Ah, sí, de verdad. Así que no se hagan problema por eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Facu, no me acuerdo No, más nada. creo que nada más. Vamos. No, listo. Bueno, Háganle cariño a la gata, para verlo de sí, es mi gata, está muy vieja y se pierde por ahí. comer, de comer. Muchas gracias, profe. Baja la mano, le acaricia la cabecita. Sí, está en otra pieza, pero de ahí se escucha. Está en el comedor. Yo lo digo porque se va a escuchar un perro por acá y es el mío. Y le hace un gañito y se calma. ¿Sí? Pero bien. ¿Alguna otra duda o ya con eso Sí, pueden ya con terminar eso podemos terminar. Genial.